Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con un minuto. Estamos comenzando ya la segunda parte de nuestra emisión de hoy. Como cada lunes, viene el licenciado Rodríguez Prats. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Bueno, eso de que viene es en sentido figurado, ¿verdad? Está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues Hugo, muy buenas tardes. Mira, yo quisiera hacer un antecedente a mi reflexión final y empezar por una pregunta. ¿Por qué el ciudadano obedece al gobernante? Podremos mencionar muchas razones: disciplina, cultura cívica, miedo. El factor miedo es muy importante, pero hay un concepto en la teoría política que viene manejándose desde hace muchos siglos, digamos, que es legitimidad. O sea, porque el gobernado reconoce en quien tiene el poder legitimidad, que le da posiblemente una cultura derivada de una dinastía en la monarquía, o de un mérito en aristocracia, o que el voto lo llevó al cargo y por lo tanto tiene legitimidad para mandar. En la vieja Grecia, en Roma, se hablaba de majestas, de autoritas. En el principio del Renacimiento y casi al pensamiento de Maquiavelo se empezó a hablar de la razón de Estado. Juan Bodin, que fue un gran teórico, creó el concepto de soberanía, y de ahí vinieron tres autores que es menester estudiar una y otra vez, porque pudiéramos decir que ahí está el origen, el germen de la democracia representativa. Lo que es Thomas Hobbes en el Leviatán, que empezó a hablar de el pacto social. John Locke hablaba del contrato social, y desde luego Juan Jacobo Rousseau en la obra del mismo título, El contrato social. ¿En qué consiste el contrato social de Hobbes, de Locke y de Rousseau? En el que de cierta manera hay un trato implícito en el que los gobernados le decimos al gobernante: mira, yo me voy a limitar en ciertos derechos, voy a sacrificar mi libertad, pero tú a cambio me vas a dar seguridad, me vas a dar servicios públicos, yo te voy a otorgar recursos, y de esta manera podemos ir avanzando. Y en la democracia se dividió el poder y caminamos hacia la deliberación. Por eso somos una democracia representativa, pero también deliberativa. O sea, no se trata de que el gobernante lo que ordene pues simplemente se acata, sino que se discute, se confrontan opiniones. Y la razón es muy sencilla, es una razón de una lógica contundente. Si todos pensáramos de la misma manera, pues posiblemente ninguno de nosotros pensara mucho, porque pues definitivamente no puede haber unanimidades. Entonces, por eso este contraste, y lo hacemos de buena fe. Aquí es mi preocupación fundamental, Hugo, porque tal parece que en plena crisis estamos envenenándonos con unos dimes y diretes, insultos, descalificaciones, cuando lo que se debe crear es, ya lo hemos dicho y me gusta mucho la expresión, un ambiente de avenencia para poder caminar a los retos y grandes desafíos que tenemos adelante. Entonces es muy importante las palabras, es muy importante el discurso del gobernante, que debe tener legitimidad, pero a su vez debe tener la razón y explicarla, y debe respetar a los gobernados. Y el discurso del gobernante, desafortunadamente en este caso, y lo digo con todo respeto y en el afán de que pueda escuchar la opinión de un ciudadano, de un agente de oposición, de un conservador, como yo lo soy, y que espero que eso no signifique que me descalifique o me insulte o me falte el respeto. Yo me considero, y ya lo he dicho varias veces en tu programa, de pensamiento conservador, y lo he defendido el por qué me siento así. Entonces, sí recomendarle que en su discurso procure evitar tres cosas que lo están dañando mucho. En primer lugar, la improvisación. O sea, si nosotros vemos las intervenciones del licenciado López Obrador, no hay ninguna lectura, no hay ningún apoyo en razones fundamentales. Inclusive el discurso que dirige a las 20 naciones, a las 19 otras naciones del grupo de los 20, pues lo hace prácticamente improvisando. Improvisa en las mañaneras, improvisa en sus declaraciones, improvisa en sus discursos, y eso me parece sumamente grave. No se puede improvisar
365 discursos mínimos al año. En segundo lugar, desde luego ya me estoy refiriendo, el incurrir en el insulto. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Gustavo de Hoyos. Lo insultó directamente, de que lo estaba agrediendo, de que estaba discrepando. ¿Qué acaso discrepar con el funcionario público es un insulto? Debemos ser descalificados. Él le hace un señalamiento y también hace un señalamiento al gobernador, por ejemplo, que le contestó al exgobernador José Guadalupe Osuna en Baja California por haber admitido, por haber aprobado, por haber autorizado que se pusieran los abanicos para generar electricidad en La Rumorosa. El segundo problema, además del insulto, que además desafortunadamente muchos de sus colaboradores lo siguen en esta línea, por ejemplo Miguel Ángel Barbosa, decir que los pobres no se contagian, sino solamente los acomodados. Volvemos al discurso que ya sentíamos superado de la lucha de clases, que esto es gravísimo. O también el funcionario, nada menos que el titular de Semarnat, Víctor Toledo Mansur, que llegó a decir que los empresarios son el virus que hay que atacar, son un virus mortal. Esto me parece tremendamente grave. Y entonces, si no quitamos el insulto, si no quitamos la descalificación, la agresión, la grosería, pues va a ser difícil que nos podamos entender. Y el tercer problema es la incongruencia. Un funcionario no puede ser incongruente, porque esto produce confusión, produce incertidumbre, desacredita, pierde legitimidad al gobernante que incurre en la incongruencia. Por ejemplo, él dice que ahí en La Rumorosa se pusieron esos abanicos y que están dañando el medio ambiente y porque están dañando el paisaje, y que en su gobierno no se van a conceder autorizaciones de inversiones o de empresas que dañen el medio ambiente. Bueno, y el caso de Dos Bocas, ¿qué? Y el caso del Tren Maya, ¿qué? Entonces, sí creo que hay incongruencia, insulto y esta actitud de descalificación, de improvisación que es grave en un gobernante. Yo le sugeriría humildemente, modestamente, como miembro de la oposición, porque ya dije que esa es nuestra función, señalar, reclamar, exigir, esa es la función fundamental de la oposición. Yo le sugeriría que se haga un interrogante que la conforma y la hace Nietzsche en toda su obra. Si quiere estar contento de sí mismo, si quieres estar contento de sí mismo, o exigirte implacablemente a ti mismo. Me parece que este es el dilema del gobernante: o está contento de sí mismo y dice todo me está saliendo bien, o se exige implacablemente a sí mismo el mayor esfuerzo, el mayor contraste, la mayor autocrítica para superar y reconocer errores. Me parece que se han cometido gravísimos errores y que en el momento en que estamos debemos hacer todos un esfuerzo por recuperar la concordia, recuperar la serenidad, recuperar el remanso que nos permita, y el mismo presidente lo ha dicho una y otra ocasión, para que surja esa fraternidad que tanto requerimos, tal vez en el momento más crítico en la historia de México. Porque no tan solo hay la conjunción de la crisis en salud, de la crisis en economía, de la crisis en la seguridad, de la crisis en la globalización, sino también una crisis de legitimidad, una crisis de falta de liderazgo político que me parece sumamente grave. Ese sería mi comentario, Hugo. Y el cual siempre es interesante, licenciado. Seguimos a la expectativa y un saludo a la distancia. Cuídense, licenciado. Gracias, un abrazo. Para usted, ya son las 2:10, nos da tiempo de ponernos a mano con la correspondencia. Mucha gente para